Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí hoy, espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que creo yo va a generar mucha conversación, algo que hemos estado pensando y planeando desde hace tiempo, y que finalmente vamos a compartir con ustedes. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería criar a un bebé en esta época tan acelerada, pero sin la ayuda externa que hoy en día parece casi indispensable? Pues bien, hoy vamos a desvelar uno de nuestros mayores planes como pareja, vamos a criar a nuestro futuro hijo, bebé Can y yo sin niñera. Sí, han oído bien. Y antes de que piensen que estamos locos o somos superhéroes, quiero invitarlos a quedarse, a escuchar nuestra perspectiva, nuestros miedos, nuestras esperanzas y, sobre todo, nuestro plan. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y se unan a esta comunidad tan especial que estamos construyendo juntos. Sé que la idea de criar a un hijo sin ayuda profesional puede sonar abrumadora para muchos, y honestamente, a veces también lo es para nosotros. Vivimos en un mundo donde las guarderías, las niñeras, incluso las familias que viven cerca y pueden echar una mano, son recursos muy valorados. Y no es para menos porque la crianza es un trabajo inmenso, lleno de amor, sí, pero también de desvelos, de responsabilidades y francamente de muchísima energía. Sin embargo, bebé Can y yo hemos tenido largas conversaciones, noches de insomnio pensando en cómo queremos que sea nuestra experiencia como padres desde el primer día. Queremos estar presentes en cada momento, absorber cada sonrisa, cada llanto, cada descubrimiento de nuestro pequeño. Sentimos que tener esa conexión constante sin interrupciones es algo invaluable, algo que no queremos perdernos por nada del mundo. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué queremos hacer esto? Y la respuesta es multifacética. En primer lugar, está el deseo profundo de una conexión íntima y exclusiva con nuestro hijo. Queremos ser los primeros en ver sus ojos abrirse al mundo, los primeros en calmar sus llantos, los primeros en enseñarle a dar sus primeros pasos y a pronunciar sus primeras palabras. Creemos que esta presencia constante fortalece el vínculo padre-hijo de una manera que pocas cosas pueden igualar. Además, para nosotros, la crianza es una aventura que queremos vivir plenamente, hombro con hombro, bebé Can y yo. Es un desafío que nos permitirá crecer como individuos y como pareja, aprendiendo a apoyarnos mutuamente en cada etapa, a resolver problemas juntos y a celebrar cada pequeño logro como equipo. No se trata de un acto de rebeldía contra el sistema, sino de una elección consciente y deliberada basada en nuestros valores y en la visión que tenemos de nuestra familia. Queremos que nuestro hogar sea el epicentro de su aprendizaje y desarrollo inicial. Que cada rincón tenga un recuerdo, una enseñanza, un momento compartido. La idea de externalizar gran parte de esa experiencia formativa inicial, por muy beneficiosa que pueda ser en otros contextos, no resuena con la intensidad que deseamos darle a estos primeros años. Sentimos que hay una magia particular en los momentos cotidianos, en la rutina que juntos construiremos, en los pequeños gestos que se convertirán en la base de su seguridad emocional. La ausencia de una tercera persona constante en el cuidado diario nos obliga a estar más sintonizados con las necesidades de nuestro bebé, a descifrar sus señales con una agudeza que solo la intimidad prolongada puede proporcionar. Esto, a su vez, nos permitirá a nosotros como padres desarrollar una comprensión más profunda de nuestro hijo, anticipándonos a sus necesidades y respondiendo de una manera más instintiva y amorosa. Claro, esto no significa que estemos cerrados al mundo o que pensemos que somos autosuficientes al 100%. Somos muy conscientes de que necesitaremos apoyo, pero buscamos un tipo de apoyo diferente. Pensamos en amigos cercanos, en familia que quizás viva un poco más lejos pero que pueda visitarnos en momentos clave, o en esos consejos de otros padres que han pasado por experiencias similares. No descartamos la idea de tener ayuda en el futuro si la situación lo requiere o si sentimos que es lo mejor para todos, pero nuestro punto de partida, nuestra intención principal, es abocarnos a esta tarea nosotros dos. Queremos aprender a leer las señales de nuestro bebé, a entender sus necesidades de una forma instintiva, y creemos que solo la práctica constante, la observación diaria, nos permitirá alcanzar esa sintonía fina. La ayuda puntual, como la de una tía que viene a pasar el fin de semana, o un amigo que se ofrece a traer comida, es bienvenida y valorada inmensamente. Pero la figura de una niñera que se encarga de gran parte del cuidado diario, esa es la que temporalmente hemos decidido dejar fuera de nuestro círculo más inmediato. Uno de los mayores retos, sin duda, será la gestión del tiempo y la energía.
Sabemos que los primeros meses, incluso los primeros años, pueden ser extenuantes. Las noches sin dormir, las demandas constantes del bebé, la recuperación física y emocional de mamá, todo eso suma. Y aquí es donde entra el plan. Hemos estado hablando mucho sobre cómo vamos a organizar nuestros días. Bebé Can, que es una maravilla organizando, ya está haciendo esquemas mentales de turnos de noche, de tareas domésticas y de momentos de descanso. La idea es que uno de los dos siempre esté de guardia para el bebé, mientras el otro intenta descansar, trabajar o simplemente tener un respiro. Compartiremos absolutamente todas las responsabilidades, cambios de pañal, alimentaciones, baños, juegos, y por supuesto, las innumerables horas de arrullos y consuelo. La división equitativa de las tareas no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad para evitar el agotamiento y asegurar que ambos podamos funcionar. La comunicación será nuestra herramienta principal. Tendremos que ser brutalmente honestos el uno con el otro sobre nuestros niveles de energía, nuestras frustraciones y nuestras necesidades. Habrá días en los que uno de nosotros se sentirá completamente abrumado, y será el deber del otro reconocerlo y actuar, ya sea tomando el relevo por un rato o simplemente ofreciendo un oído atento y un abrazo reconfortante. No podemos permitirnos caer en el resentimiento o en la sensación de estar solos en esto. El equipo es fundamental. También estamos explorando la posibilidad de crear un pequeño equipo de apoyo informal, formado por amigos muy cercanos y familiares de confianza, que puedan estar disponibles para visitas breves o para ayudarnos con alguna tarea puntual si surge una emergencia. No se trata de delegar responsabilidades, sino de tener una red de seguridad emocional y práctica. También hemos estado investigando mucho sobre métodos de crianza respetuosa, sobre cómo fomentar la autonomía desde pequeños, sobre estrategias para mantener la calma en momentos de estrés. Queremos educar a nuestro hijo en un ambiente de amor, paciencia y comprensión. No buscamos la perfección, sino la conexión. La perfección no existe en la crianza y si intentamos alcanzarla, nos vamos a frustrar. Lo que sí buscamos es ser los mejores padres que podamos ser para nuestro hijo, basándonos en el amor incondicional y en el deseo de verlo feliz y saludable. Esto implica aprender a gestionar nuestras propias expectativas y a aceptar que habrá días buenos y días no tan buenos, y que eso es completamente normal. La crianza respetuosa no es solo para el niño, sino también para los padres, promoviendo el autoconocimiento y la empatía. Algo que nos entusiasma muchísimo es la posibilidad de crear nuestros propios rituales familiares. Cada familia tiene sus propias tradiciones, y nosotros queremos construir las nuestras desde cero. Imaginen las noches de cuento antes de dormir, las mañanas de juegos en el suelo, las primeras exploraciones del jardín. Queremos que nuestro hogar sea un nido de amor y seguridad, donde nuestro hijo se sienta siempre protegido y querido. Y esa atmósfera, creemos, se construye día a día, momento a momento por las personas que están ahí, presentes y atentas. Estos rituales no son solo momentos de diversión, sino anclas emocionales que ayudarán a nuestro hijo a sentirse seguro y conectado. Son la argamasa con la que construimos los cimientos de su personalidad y de su sentido de pertenencia. Para Bebé Can, que es mi roca y mi compañero en todas estas locuras, esta decisión representa un compromiso enorme. Él está igual de ilusionado y un poco nervioso que yo. Hemos hablado de la importancia de comunicarnos constantemente sobre cómo nos sentimos, sobre cuando uno de los dos necesita un respiro, sobre cómo apoyarnos mutuamente para no caer en el agotamiento. La comunicación abierta será clave. Si uno de los dos se siente abrumado, el otro debe estar ahí para escuchar y para ofrecer soluciones, ya sea tomando el relevo un rato o simplemente sentándose a hablar. Esta decisión de no tener niñera no es unilateral, es un proyecto de vida que hemos construido juntos, y el apoyo mutuo es su pilar fundamental. Bebé Can es un pilar de organización y calma, y su perspectiva es crucial para que este plan sea sostenible. Uno de los aspectos que más nos genera ilusión es la posibilidad de documentar este proceso en el canal. Queremos ser transparentes sobre los desafíos, pero también sobre las inmensas alegrías que esta experiencia nos traerá. Queremos compartir consejos prácticos que vayamos descubriendo, estrategias que nos funcionen, y también los momentos de duda y aprendizaje. Creemos que al compartir nuestra experiencia, podemos inspirar a otras parejas que quizás tengan inquietudes similares o que se sientan presionadas por las expectativas sociales de recurrir a ayuda externa desde el principio. Queremos normalizar la idea de que, si una pareja lo desea y se siente preparada,
es posible criar a un hijo con una estructura familiar más contenida en sus inicios. Nuestra visión de la crianza se centra en la calidad del tiempo y la intensidad de la conexión. Creemos que la presencia constante y atenta de los padres es un regalo invaluable en los primeros años de vida. No se trata de sobreproteger, sino de construir una base sólida de apego seguro. Un apego seguro se forma a través de la disponibilidad emocional y física de los cuidadores, y al ser nosotros los únicos cuidadores principales en las primeras etapas, buscamos maximizar esa disponibilidad. Esto nos permitirá entender los ritmos de nuestro bebé, sus señales de hambre, sueño, incomodidad o alegría de una manera que con interrupciones constantes podría ser más difícil de lograr. También somos conscientes de que esto implicará una reestructuración significativa de nuestro estilo de vida. Las salidas sociales espontáneas podrían ser menos frecuentes al principio, y nuestras rutinas diarias estarán completamente centradas en las necesidades del bebé. Esto es algo que hemos discutido y aceptado de antemano. La priorización será fundamental. Las tareas domésticas que no sean urgentes, las actividades de ocio que no sean esenciales, tendrán que esperar su turno. Nuestro enfoque principal será el cuidado de nuestro hijo y nuestro propio bienestar como padres. Sabemos que cuidar de nosotros mismos es cuidar de nuestro bebé, y que un padre o madre agotado o estresado no puede ofrecer lo mejor de sí. Y ustedes, queridos amigos, se preguntarán cómo vamos a lograr esto en la práctica. Pues bien, nuestro plan se basa en varios pilares. Primero, una organización rigurosa pero flexible. Habrá horarios, sí, pero entendemos que con un bebé los planes cambian constantemente. Segundo, la priorización. Habrá cosas que al principio tendrán que quedar en segundo plano, las tareas domésticas que no sean urgentes, las salidas sociales que no sean esenciales. Nuestro foco principal será el cuidado de nuestro hijo y nuestro bienestar como padres. Tercero, el autocuidado, aunque parezca contradictorio. Si uno de los dos está quemado, no puede dar lo mejor de sí. Así que, aunque sea por cortos periodos, intentaremos que cada uno tenga momentos para sí mismo, para recargar energías, ya sea leer un libro, dar un paseo corto o simplemente disfrutar de un café en silencio. Y cuarto, la red de apoyo. Aunque no tendremos una niñera a tiempo completo, sí contaremos con la ayuda de personas que queremos y que nos quieren. Familia y amigos que sabemos que estarán ahí para apoyarnos, ya sea con una visita, trayéndonos comida o simplemente ofreciéndonos una palabra de aliento. Hemos aprendido que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia y de amor propio. La comunidad es vital, y aunque buscamos ser los pilares principales de nuestro hijo, no dudaremos en aceptar ayuda cuando sea necesaria o simplemente para compartir la carga y la alegría. Sé que muchos de ustedes son padres y madres, o están a punto de serlo, y quizás se identifiquen con esta experiencia. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han considerado criar a sus hijos sin ayuda externa? ¿Cuáles han sido sus mayores desafíos o sus mayores alegrías en este camino? Los invito a que compartan sus experiencias, sus consejos, sus preguntas en la sección de comentarios. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para toda la comunidad que nos sigue. Queremos que este canal sea un espacio de intercambio real, donde podamos aprender unos de otros y sentirnos acompañados en este viaje de la paternidad. Cada comentario, cada pregunta nos ayuda a refinar nuestro plan y a sentirnos más seguros en nuestra decisión. Esta aventura de ser padres, y más aún con esta decisión de hacerlo solos al principio, es un camino lleno de aprendizaje continuo. Cada día será una nueva lección, un nuevo descubrimiento, un nuevo desafío y sobre todo, un nuevo motivo para amar aún más a nuestra pequeña familia. Estamos construyendo una vida juntos, Bebecan y yo, y ahora esa vida se expande con la llegada de nuestro hijo. Queremos que sea una experiencia hermosa, intensa y llena de amor. La maternidad y la paternidad no son estáticas, evolucionan con el niño, y nosotros como padres también debemos evolucionar. Para concluir, quiero reiterarles que nuestra decisión de criar a nuestro hijo sin niñera es un reflejo de nuestro deseo de una conexión profunda, de vivir la paternidad de una manera totalmente inmersiva y de fortalecer nuestro vínculo como familia desde el principio. Sabemos que no será fácil, pero estamos preparados para el desafío con mucho amor, paciencia y la voluntad de aprender cada día. Este no es un camino fácil, lo sabemos. Habrá momentos de agotamiento, de duda, de estrés. Pero también estamos convencidos de que será un camino increíblemente gratificante, lleno de momentos de una intimidad y una conexión.
aunque pocas experiencias en la vida pueden igualar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo y por su interés en nuestra historia. Espero que les haya resultado inspirador, o al menos interesante. Si les gustó este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que esperamos que les sea útil y les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.